8 de la mañana, 36 minutos en todo el país. Está con nosotros Agustina Bordigoni para hablar, como siempre, de política internacional. Agus, buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasa en Brasil, precisamente entre lo que pasa entre Lula y Bolsonaro, que ya comienzan a posicionarse como los dos candidatos que toman la punta de estos candidatos para la próxima presidencia. Ya hubo un debate, ya hubo chispas de ambos lados. Sí, bueno, el domingo hubo un debate que no se sabía hasta último momento si iban a participar estos dos candidatos que son los principales. No hubo 6 candidatos de los 12 que están a la presidencia en Brasil. Pero bueno, el debate se concentró y las miradas se concentraron sobre todo entre Lula y Bolsonaro, que son los que, entre los que posiblemente se dirima la elección, ¿no? Y digo posiblemente porque hay otros candidatos que pueden tomar parte de los votos indecisos y que pueden crecer en este corto tiempo, ¿no? Es muy difícil, pero puede suceder. De hecho, en el debate, si bien el debate se centró entre Lula y Bolsonaro, hubo otras figuras muy importantes como Simone Tebet, que es una senadora que es candidata ahora a la presidencia y que como que, digamos, los indecisos la catalogaron como la que había ganado el debate en realidad, ¿no? Porque Bolsonaro se centró en criticar sobre todo el pasado de Lula en hablar de lo bien de su pasado en realidad, y hubo no nulas, pero sí pocas propuestas en este sentido, ¿no? Así que surgieron otras figuras dentro de ese debate que se produjo este domingo. ¿Este debate es obligatorio o no? Teniendo en cuenta que vos marcás, ¿no?, que participaron algunos y no todos. No es obligatorio, es recomendable que los candidatos lo hagan. Es saludable. Ya Bolsonaro dijo que el próximo debate, si es que existe otro debate, no va a participar porque no le fue bien en este debate. Tuvo sus chispazos no solamente con Lula, sino también con una periodista que le preguntó, una moderadora del debate que le preguntó acerca de las vacunas y de las noticias falsas que incluso desde el gobierno se habían dado acerca de las vacunas contra el COVID-19. Y bueno, él le respondió diciéndole que no le extrañaba de ella esa pregunta, que ella seguramente estaba enamorada de él, que soñaba con él por las noches y que era una vergüenza para el periodismo. Extraño. Y en otras cosas, ¿no? La respuesta que le da, atacándola, bueno, no es la primera vez, ¿no?, que Bolsonaro ataca a las mujeres, y de hecho Tebet fue la que salió, después la candidata a la presidencia Tebet fue la que salió a responderle a Bolsonaro por esto. Dijo qué problema tiene él con las mujeres, porque no es la primera vez que se expresa de esta manera, menospreciando a una mujer, sin responder la pregunta. Lo hizo en discursos que se dieron a conocer después, pero en 2003 fue uno de los más recordados, a una diputada que le dijo que no merecía ser violada, por ejemplo, ¿no? Sí, yo recuerdo. Entonces, no sorprenden de él estos dichos, pero realmente no lo favorecen en un contexto preelectoral como este, y teniendo en cuenta que más del 50% del electorado son mujeres y que hasta ahora se inclinan a votar a Lula, ¿no?, entre estas dos opciones. ¿Cuándo son las elecciones, Agus? Recordemos esto. Las elecciones son el 2 de octubre, si hay segunda vuelta son el 30 de octubre. Hasta ahora, en las encuestas, va bajando la diferencia de Lula con respecto a Bolsonaro. Al principio de año era del 21%, ahora del 15%, dependiendo de la encuesta, porque hay otras encuestas en donde la diferencia es de un 8%, que, digamos, no le alcanzaría ahora a Lula para consagrarse como ganador en la primera vuelta, porque necesita más del 50% de los votos. ¿El hecho de una posible segunda vuelta dificultaría la posibilidad para con Lula y lo mantendría, en caso de que las proyecciones se mantengan, a Bolsonaro como presidente de Brasil? Bueno, hay quienes en realidad sostienen que Lula ganaría en una segunda vuelta, pero yo creo que en el ambiente de polarización de Brasil, en una segunda vuelta, por más encuestas que haya, no está todo dicho, ¿no? Y sobre todo porque, como decía recién, son las elecciones más polarizadas en décadas en Brasil, ¿no? Así que creo que nada está dicho si hay una segunda vuelta en el país, porque fuimos viendo cómo se disminuía la diferencia. También hay que ver qué pasa con las mujeres, con los indecisos, y a quiénes van esos votos de los candidatos que le siguen, ¿no? Ciro Gómez sería el tercero en discordia, con un poco porcentaje, un 10%, pero habrá que ver a quién apoya. Lula tuvo también sus encontronazos con él en el debate, también Bolsonaro, pero también dijo que lo convocaría a un futuro gobierno. Así que habrá que ver si Ciro Gómez decide respaldar esta propuesta o no, que no lo hizo cuando fue candidato en las últimas elecciones, cuando Fernando Haddad era representante de Lula en las elecciones.
Estos 12 candidatos, ¿es común en Brasil que sean tantos candidatos? Porque uno dice, bueno, 12 candidatos a presidente ve un número amplio. Es cierto también que es una población extensa la de Brasil. Pero esta cantidad de candidatos, que sean 12, 10, etcétera, ¿es normal en Brasil o se ha dado en este último tiempo? Yo creo que la cantidad de candidatos, como ha pasado no solamente en Brasil, sino en otros países, ¿no? En Ecuador hubo 16, si no me equivoco, yo creo que hablan más de una crisis dentro de los partidos de institucionalidad y una crisis dentro de los partidos que no pueden ponerse de acuerdo. En el caso de Lula, por ejemplo, hay una coalición de 10 partidos que lo están apoyando en este momento, ¿no? Pero creo que lo más importante y lo más relevante de esta elección va a ser que, a pesar de que haya 12 candidatos y que esto hable de una cierta institucionalidad, de una cierta crisis de los partidos, la definición va a estar entre dos opciones muy opuestas, como suele pasar también, o como ha pasado en los últimos años en toda América Latina, ¿no? Entre dos opciones muy opuestas de país, y que quedaron claras también un poco en ese debate, ¿no? En caso de que, bueno, que las tendencias que se marcan se den, el hecho de que vaya por Lula y por Bolsonaro, ¿el resto de los candidatos ya ha mostrado tal vez hacia qué lado se inclinaría? No, creo que por eso mismo, ¿no? Es muy pronto para decirlo, ¿no? Sí, uno puede, digamos, inferir que de acuerdo a algunas posturas apoyarían a uno u otro candidato, ¿no? Recién hablaba de Simone Tebet, que tiene un porcentaje de posible de votos del 3 el 5%, pero que podría crecer por, claro, por este papel que tuvo. En el debate, bueno, quizás uno escuchándola, la nota más cercana a Lula, digamos. No necesariamente que el candidato diga que apoya a tal, digamos, significa que todos esos votos vayan, pero a ese candidato, pero creo que, digamos, por los discursos se puede inferir a quién podrían votar los votantes de esos candidatos, ¿no? Volviendo netamente al debate, ¿quién salió mejor parado? Bueno, si hablamos entre Lula y Bolsonaro, entre los indecisos, que fue entre los que se hizo la encuesta, porque lógicamente quienes apoyan a Lula van a decir que ganó Lula o que ganó Bolsonaro, los que apoyan a Bolsonaro. Entre los indecisos el 43% dijo que, o más del 50%, perdón, dijo que había perdido Bolsonaro, y el 21% dijo que había perdido Lula. Porque, bueno, Bolsonaro, como te decía, ¿no? Tuvo sus encontronazos, fue mucho más al choque. Sí, una de las cosas que se le criticó fue eso, precisamente, de ir al choque, que estamos acostumbrados a ver eso. Decir, es más, ser agresivo ha sido, de hecho, prácticamente un eje de campaña. Exacto, sí, de campaña y durante todo su gobierno, ¿no? De gestión, básicamente. Agresivo, digamos, de no estar acostumbrado tampoco a las preguntas de los periodistas, por eso también tuvo ese encontronazo con esta periodista, ¿no? Además del hecho de ser mujer, también no está acostumbrado a los ataques, o está acostumbrado a atacar a los periodistas, pero en este contexto era distinto. Entonces fue el Bolsonaro que siempre, en un contexto preelectoral, que no le favoreció en este caso, ¿no? Y en el caso de Lula, lo que se le criticó un poco también fue ser demasiado, no sé si blando, demasiado condescendiente con todas las acusaciones que le estaba haciendo Bolsonaro, pero la idea de Lula es ser un poco más moderado y captar esos votos de los votantes más moderados que todavía no se deciden por qué opción, ¿no? Por qué opción inclinarse en las elecciones, ¿no? Excelente. Gracias, Agus. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Agustina Bordigoni y la política internacional, en este caso lo que pasa en el país vecino Brasil. 24 horas de información.